Hola chicos, buen día. ¿Se me escucha bien? Buen día, profe. Sí, Sí. buen día. Sí, profe, buen día. Buen día, sí. Buen día, sí. Buenísimo, genial. Bueno, vamos a esperar Buen día. 10 minutitos. 10 minutitos, 2 minutitos, a ver si se conecta alguien más. Y arrancamos la clase. Hoy vamos ya a implementar la modalidad que vimos la otra vez. Yo voy a dar clase hasta las 8:20, 8:25 aproximadamente, y después ya prepararon los ayudantes el primer multiple choice. Este más que nada tiene contenidos generales de cultura general, de contenidos muy básicos que son de educación cívica, instrucción cívica, no sé cómo se llama la materia ahora, o educación ética y ciudadana, no sé cómo se llama ahora la secundaria, la materia que en mi época era educación cívica. Son contenidos básicos, ¿ok? No tengan miedo, si le pifian, quiero saber dónde estamos parados. ¿Cómo venimos? 69. Así que eso por un lado. Por otro lado, hay una nueva ayudante que quiero que se presente, que es el primer año que está haciendo la ayudantía, y se va a integrar al grupo que tenemos para darle una mano a ustedes y para empezar a ayudarme a preparar las clases. Porque la idea es hacer estas clases mucho más interactivas, y bueno, ya empezamos los prácticos, chicos. Buenas. Sí. Bueno, el otro día ya les escribí por el grupo, porque no me presenté por acá, así que nada, lo mismo que le puse por el grupo. Cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición, ya sea sobre preguntas sobre lo que vimos en la clase. Igualmente les aclaramos que se acostumbren a preguntar acá, que pierdan el miedo, pero si no, bueno, cualquier cosa estamos nosotros, y también para lo que sea, si necesitan material, cualquier cosa me hablan, no tengo ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias, Aldana. Bueno, chicos, entonces arrancamos. Bueno, a ver, ¿se acuerdan dónde? A ver, alguno que se acuerda dónde habíamos quedado la otra vez. Sin machete. En los Parece que en los derechos que habíamos generaciones. Habíamos hablado de los derechos de primera generación y los derechos de segunda generación, haciendo toda una introducción histórica. Vamos a volver un poquitito a los derechos de primera generación. O sea, nosotros nos habíamos quedado en 1921, nos habíamos quedado aproximadamente con la ley de contrato de trabajo y la adopción de los derechos de derechos de segunda generación en la ley, no en la Constitución. Acuérdense, chicos, que tanto los derechos políticos siempre estuvieron en la Constitución, pero en el 94, en la reforma 94, se acrecentaron esos derechos políticos, se constitucionalizaron los partidos políticos, y bueno, se dio cuáles son las características del voto, o sea, reprodujo un poco la ley Sáenz Peña de 1914. Bien. Uno de los principios fundamentales que existía, uno de los derechos fundamentales por los cuales la generación del 53, Brego, fue la igualdad. La igualdad fue receptada en la Constitución, nuestro artículo 16, como una igualdad formal. ¿Qué quiere decir formal? Que es una igualdad, o sea, parte de la utopía de que todos estamos en un mismo escalón. Todos estamos en un mismo escalón. O sea, la igualdad, o sea, lo dice como base de las cargas públicas, del empleo público, pero todos estamos en un pie de igualdad. Eso la Constitución hace esa quimera que somos todos iguales. Porque en ese momento, en realidad, lo que se buscaba era que no haya discriminación por cuestiones políticas, por cuestiones raciales, por cuestiones religiosas. Entonces éramos todos iguales. Si usted lee el artículo 16, tal cual está redactado, ese es el principio de igualdad formal. Es un principio viejo, antiguo, pero en ese momento era un principio muy preciado. ¿Ok?
Después con los derechos de segunda generación, bueno, y además, otra premisa de estos derechos de primera generación era que la mínima injerencia del Estado en estos asuntos, que el Estado, un Estado liberal del derecho. ¿Qué quiere decir liberal? Dejar hacer, dejar pasar. Solamente que el Estado, solamente controle y no se intrometa en las relaciones comerciales de los particulares. Este es el Estado liberal del derecho. No se quiere un Estado intervencionista. Es lo que se llama un Estado gendarme. ¿Qué quiere decir gendarme? Que vigila. Ah, bueno, listo, bárbaro. Pero bueno, con toda la irrupción de toda esta problemática del trabajo, de la seguridad social, de los derechos políticos, se empezó a vislumbrar, y también con las ideas marxistas, socialistas, librepensadoras de los principios del siglo XIX, se vio que este principio de igualdad formal era totalmente inaplicable. No existía una igualdad entre todos los habitantes. No es lo mismo una persona que nace si bien obviamente todos pueden llegar a ser presidente, todos pueden llegar a ser gerente de una multinacional, porque ahí está el principio de igualdad formal. A ver, yo nací en un hogar pobre de Formosa. ¿Está? ¿Puedo llegar a ser presidente? Si yo veo el artículo 16, sí, puedo ser. ¿Puedo ser el gerente de Coto? ¿El CEO de Coto? Sí, puedo ser. ¿Por qué? Porque tenemos una igualdad formal. No obstante, chicos, en la práctica esto no existe. También esto se aplicó en esa época, ahora no tanto, con las mujeres. Las mujeres no podían, si bien obviamente en ese momento estaban impedidos de derechos políticos, pero no había igualdad para nada entre el hombre y la mujer. Les dice que todos los hombres somos iguales, hombres entendidos como hombres y mujeres. Algunos interpretan que eran solamente los hombres, pero bueno, eso es una interpretación totalmente machista. Todos los hombres somos iguales ante la ley. Entonces, la mujer también estaba en un plano de inferioridad. También las personas con capacidades diferentes. O sea, también los ancianos, los niños. O sea, existe la igualdad. Yo no soy igual yo no tengo la misma, yo soy igual que Macri, no soy igual que Cristina, no soy igual que Galperin. Somos todos, si hay una igualdad formal, también existe lo que se llama la igualdad sustancial, que es la igualdad real. Por lo tanto, el principio de igualdad sustancial, chicos, y grábenselo a muerte, que esta es una de mis preguntas de exámenes siempre, hace que el Estado ya no se quede mirando así con los brazos cruzados a ver cómo se matan abajo. ¿Está? Lo que hace el Estado es intervenir a través de políticas públicas a los efectos de paliar esta desigualdad. Se cortó. Sí, Se cortó. Cortado. Eso, se cortó. Y se cortó en la última parte de igualdad real. Quedaste en que hace que el Estado intervenga y pues yo no escuché más nada. Bueno, en principio, retomo. El principio de igualdad de real o sustancial hace que el Estado, a través de políticas públicas, ¿está?, que son leyes, decretos, resoluciones, y a través de los propios miembros del Estado, intervengan para paliar esta desigualdad y, de alguna manera, si nosotros vemos que una persona está acá abajo en igualdad, a través de esta política pública, darle una oportunidad más, igualarlos. ¿Me entienden? Eso se llama políticas públicas. Ejemplo, a ver, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo de qué puede hacer el Estado como política pública para ayudar a personas menos beneficiadas? ¿Qué se les ocurre? ¿Lo del IFE puede ser? Lo de los bonos.
Listo. Bueno, vamos, a ver, todo lo que es asistencia social estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo con que no sea dar plata. ¿Qué se les ocurre? La educación pública. Que no sea dar plata. Porque obviamente ¿cómo? La educación pública. La educación, ponele que, por ahí que no, porque es pública, es gratuita, o sea, no hay, todo el mundo tiene que educarse, no. ¿Qué se les ocurre? Cupos. A ver, piensen un poquito. Obras. ¿Cómo? Cupos laborales. Bien. Hoy en día bueno, cupos. Hoy acuérdense que no tenemos cupos, sino que tenemos paridad en cuanto al acceso de los cargos entre los hombres y las mujeres. En un momento había cupos. Por ejemplo, tanto la Municipalidad de Rosario como la provincia de Santa Fe, con muchos organismos nacionales, han adherido también a cupos para cupos a personas transgénero, cuando, por ejemplo, se habilita una licencia de remis, o cuando se busca un puesto de trabajo en el Banco Nación. Hay toda una adhesión, a esto, y hay cupos para personas para beneficiar a personas que nunca hubiesen sido contratadas por su condición sexual, por su vestimenta, por cualquier otra forma, nunca serían contratadas. Por más que sean, por más que sean inteligentes y sean quizás mejores que otras personas. Pero tienen en su forma de, en su cotidiano desenvolvimiento, tienen cosas tienen algunos temas que hacen que siempre estén abajo. ¿Por qué? Todos tenemos el cerebro igual, ¿estamos? Pero el Estado tiene que ayudar a las personas que les falta un poquito a subirse. También, chicos, las obras públicas, y además también en cuestiones de discapacidad, chicos. Fíjense que se le reconoce una cobertura del 100% en medicamentos, por temas de discapacidad. Fíjense ahora, últimamente hasta el PAMI solamente está cubriendo las prestaciones médicas solamente a aquellos que lo necesitan al 100%. Por lo tanto, se trata de segmentar, todos los subsidios a las tarifas obviamente hacen que las personas puedan, eso también es una política pública en pos de la igualdad. Hay subsidios por todos lados, chicos, subsidios a la energía, al gas, a la garrafa, a todo lo que quiera, hay un subsidio. Lo que se está discutiendo ahora, que hay mucho run en el medio, es que, ¿hay que aumentar las tarifas? Sí, porque obviamente si no nadie va a invertir un mango. Fíjense ahora el problema que hay entre Guzmán, que echó si lee los diarios, que echó un subsecretario, que por una cuestión, en el medio de un problema político, pero el problema básico es que las tarifas tienen que aumentar porque si no hay inversión. Aparte, muchos insumos son dolarizados, por ejemplo, el gas que viene de Bolivia, los barcos regasificadores que vienen de China. Nosotros no generamos nuestra propia energía. Tenemos que importar energía. Entonces, todo esto es caro. Entonces, ¿qué hace el Estado para no aumentar las tarifas? Pone plata. ¿Y qué hace con esto? Déficit. Empieza a gastar, y todo lo que entra, todos los dólares que entran por la soja, se van, y más todavía, en energía. Entonces, ¿qué se produce eso? Empezamos a tener problemas con nuestra economía. Es un esquema muy simple, obviamente, si un economista me debe querer pegar en el piso, pero bueno. Es así. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Ahí, uno dice, hay que aumentar 20%. Entonces dicen, no aumentemos el 20%, aumentemos el 8%, porque vienen las elecciones. Bueno, y el otro que le dice, pará, rompete la cabeza y fíjate, vamos a subsidiarle el gas a los que climatizan la pileta. No, vamos a segmentar las personas que necesitan esos subsidios. Para ir, a ver que vuelva la conexión de internet. No haber prendido Netflix, seguramente. Ahí se levantó uno y me prendió Netflix, seguro. Bueno, entonces, fíjense qué importantes son las políticas públicas en pos de la igualdad. Eso es el principio de igualdad sustancial o real. El Estado ya no es más un
no solamente mira, sino que interviene. Fíjense, por ejemplo, políticas públicas en tema que ahora empezaron a retornaron después de mucho tiempo, que es el tema de las prohibiciones de desalojo, los congelamientos de alquileres. Todo esto, que son medidas que hacían 30, 40 años que no se daban, que se están volviendo a efectuar. Prohibición de despidos, como hay ahora por el tema de la pandemia. Son todas políticas que hacen, bueno, somos todos iguales, pero este va a empezar a despedir un montón de personas. Vamos a impedirlo. Entonces, estas políticas públicas son las que hacen que los que menos condiciones reúnen puedan de alguna manera, los agarra y los aupa y los pone al mismo nivel de los demás. ¿Se entendió, chicos, lo que es el principio de igualdad sustancial y el principio de igualdad formal? Sí. Exacto, medidas de acción positiva. ¿Y dónde está en la Constitución eso? Bueno, cuando se reformó en el 94, el artículo 75, inciso 23. Estamos ahí. Si después alguno de los chicos comparte pantalla, así lo vemos, ahí se van a dar cuenta. Bueno. ¿Les quedó claro, chicos, entonces qué es el principio de igualdad sustancial y la diferencia con el principio de igualdad formal? Los dos principios pertenecen a diferentes etapas históricas. Una dominada por el liberalismo, la primera, y otra dominada por una socialdemocracia en la segunda. ¿Por qué? Porque obviamente no somos todos iguales. ¿Ok? No somos todos iguales. Bien, bueno. Como venimos de hora, vamos a dar un ratito más. Hay igualdad formal artículo 16 y igualdad sustancial 75, inciso 23. Que lo pone como facultad del Congreso. Bueno, entonces, habíamos quedado en estos derechos humanos de segunda generación, que en Argentina recién van a tener, estamos tratando un paralelo mundo-Argentina, recién va a tener su recepción en el año 1949 con la Constitución llamada peronista. La Constitución que reforma Perón, que es una reforma total de la Constitución. La Constitución se puede reformar total o parcialmente. Total es que se reforman todos los artículos, se cambia el articulado. Eso fue en 1949. Nosotros siempre tenemos el poder constituyente, o sea, el poder de dictar la Constitución es uno solo. Que es el primer constituyente, que se llama poder constituyente originario. Nuestro poder constituyente originario data de 1853-1860. ¿Se acuerdan por qué? A ver, ¿por qué era que era 1853-1860? Decíamos que era nuestra primera constitución. A ver, agarro uno al azar. ¿Alguien habla? En el 60 ganamos la batalla de Pavón y se unifica la Argentina. En el 60 es porque se unió Buenos Aires. Exacto. El pacto de Constitución. A raíz del pacto de Constitución, todos son válidas. Batalla de Pavón, pacto de San José de Flores, se une el Estado de Buenos Aires. Genial. Bien. Bueno, entonces, esta Constitución, entonces existe un poder constituyente originario y después todas las demás reformas son por un poder constituyente derivado. ¿Por qué? Porque en esa primera Constitución es como se fija la forma de reformar la Constitución. Igual, chicos, hay muchos que hablan que en 1949, y bueno, obviamente hay mucha parte de la biblioteca que dice que hubo un poder constituyente originario, porque se cambió el contrato constitucional fundante. Pero son opiniones. Seguramente el doctor Hernández va a dar una clase de la Constitución del 49 muy interesante. Esta Constitución del 49 rigió muy poco tiempo, rigió apenas 6 años, establecía los derechos políticos, establecía el voto femenino, lo que era un poco, se reformaba el federalismo porque establecía la propiedad de la nación en cuanto a los recursos naturales. Hoy en día los recursos naturales son de las provincias, chicos.
son de las provincias. Por ejemplo, el petróleo que hay en Vaca Muerta, que es provincia de Neuquén, no es del Estado Nacional. Es de Neuquén. Y Neuquén, ¿qué hace? Lo concesiona a una empresa y obtiene regalías, que las reparte con el Estado Nacional, pero obtiene regalías, ¿ok? Por eso, ahora los recursos de abajo de la tierra, o sea, los recursos naturales, son propiedad de las provincias. La minería, todo esto, son recursos extras que tienen las provincias. Por eso hay provincias como Santa Cruz o Tierra del Fuego, tienen muy pocos habitantes, pero tienen regalías petroleras enormes. Entonces, pueden pagar mejores sueldos. Santa Cruz hace como 5 años creo que tienen los docentes que no trabajan, pero bueno, eso también. Esto es Argentina, chicos. Uno dice, bueno, Santa Cruz tiene 200.000 habitantes, o Chubut tiene 500.000 habitantes. Regalías petroleras, tendrían que nadar todo tendría que esto esparcirse a todos, ¿no? Los maestros ganan poco, los empleados públicos ganan poco, o son todos empleados públicos, no se desarrolla la industria, bueno. Entonces pasamos a ser provincias que, si bien tienen toda esta posibilidad de recursos naturales, nunca han volcado ese producido en industrializar la provincia, en crear trabajo genuino, pues todo este trabajo de extracción de minas, de todo esto, dura poco, chicos, 30, 40, 50 años, las minas te terminan, los pozos se secan, hay que seguir haciendo, aparte se requiere mucho dinero para hacer las exploraciones. Por lo tanto, esa fue la Constitución del 49, y además estableció todos los derechos del trabajador, excepto uno, que fue muy controvertido, que es el derecho a huelga, que hoy en día está reconocido en nuestra Constitución Nacional, artículo 14 bis, que es posterior, que es una reforma posterior del año 1957. Bueno. No reconoció el derecho a huelga porque obviamente los trabajadores, como el poder residía en los trabajadores, no necesitaban de la huelga para hacer valer sus derechos. Siempre tuvo un tinte de, o sea, si bien estaba todo sindicalizado, pero no había un derecho a huelga. Bueno, esa Constitución del 49 que vino a reformar casi todo, nunca se reformaron los tres poderes, siempre un poder ejecutivo, legislativo, bicameral y un poder judicial, una Corte Suprema. Y en cuanto a la Corte Suprema, siempre igual. Acuérdense, chicos, que nosotros lo único que dice nuestra Constitución en cuanto a la Corte Suprema es que existe una Corte Suprema, pero la cantidad de miembros está ligada a una ley especial. La Constitución crea la Corte, pero los números de miembros, grábenselo, es una ley especial del Congreso. Pero me dice que la Constitución, ahí está. Por ejemplo, ha sido 5 al principio, han sido 9, han sido 7. ¿Está? De acuerdo al gobierno que le va faltando mayoría, la amplía, la rebaja. Hoy son 5. ¿Bien? Bueno. Esta es la Constitución del 49 de los derechos sociales. Recién esta Constitución queda derogada en 1955 por una ley de facto, por un golpe de Estado que derroca a Perón, porque por una cuestión técnica que decía que para su reforma se hizo sobre las 2/3 partes de los presentes, la ley que declaraba la necesidad de la reforma. Acuérdense, chicos, que la Constitución se reforma en 2 etapas. Ley del Congreso y después la reforma a la Convención Constituyente. Hay una etapa preconstituyente y constituyente, que no había sido realizada con 2/3 que había sido realizada con 2/3 de los presentes, y no sobre la totalidad. La Constitución igual en ese sentido deja mucho que desear, porque cuando habla del artículo 30 dice 2/3 al menos de los miembros de cada Cámara. No dice si es de la totalidad, si es de los presentes. Pero bueno, por ese artilugio legal
fue derogada la Constitución del 49 en el año 1955. Y en 1957, a través de una reforma constitucional, se agrega el artículo 14 bis, que habla de los derechos políticos, de los derechos laborales, incluyendo el derecho a huelga, incluyendo el derecho a sindicalización, a asociarse y al derecho a huelga. A diferencia del 49, que el derecho a huelga no estaba estipulado. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis. Vamos a volver al año 1914. Vamos a volver a Europa, al centro, al viejo mundo. Bueno, 1914, 1918, Primera Guerra Mundial. En esa guerra mundial hubo directamente, quedó aniquilada Europa, empieza a tener vigencia el imperialismo de Norteamérica, Estados Unidos como principal productor de materias de bienes y servicios, y Europa salió del centro del mundo y quedó Estados Unidos. En 1930 hay una gran quiebre económico, produciéndose en todo el mundo una gran pobreza, excepto en Argentina, que siempre nosotros, por eso en esa época, en 1930, chicos, éramos el quinto país del mundo. Éramos el quinto país del mundo. El quinto ingreso per cápita del mundo, o sea, éramos la gloria. Hoy seríamos Australia, pero después nos vinimos para abajo. Vamos. Todos somos culpables, pero de 1930 nos vinimos todos para abajo. Bueno, pero en 1930, además de esto, en Argentina hubo, y esto lo dejo latente, hubo el primer quiebre institucional, que fue el primer golpe de Estado en el año 1930. El primero de una serie de muchísimos golpes de Estado, siendo el último en 1976. Estos golpes de Estado, en 1930, por ejemplo, no vamos a repasar la historia de los golpes de Estado, porque seguramente la van a ver en Historia Constitucional Argentina, o ya lo saben quizá. Tuvo un particular apoyo de la Corte, que a través de una famosa acordada, dotó de legitimidad y legalidad a este golpe de Estado. Muy peligroso. ¿Estamos? Hay otro golpe de Estado en 1943, cuando militares filonazis, estamos con simpatías en la Alemania nazi, toman el poder. Esto dura hasta 1945. Donde es elegido el general Perón, que era miembro de esta dictadura. Perón pero Perón, como ministro de Trabajo, se gana el respeto del pueblo, negocia con los sindicatos y es ungido presidente por los votos. ¿Bien? Perfecto. Después tenemos otro golpe de Estado en 1962, maquillado porque el que asume es el jefe de el presidente de la Corte, pero obviamente ilegítimamente. 1966, sí. ¿No te faltó el del 55? Perdón, tenés razón, me faltó en 1955, que es el que quiebra el gobierno peronista, y dura hasta 1957, que Frondizi es elegido presidente. En estos golpes de Estado, a partir de 1957 se produce la proscripción del peronismo, que recién vuelve en 1973. No se deja participar al Partido Justicialista ni a nada que se parezca, que tenga relacionado con Perón, hasta 1973, que gana Cámpora, que era un delegado de Perón, y después Perón vuelve al poder, y en el 74 Cámpora renuncia y es elegido por los votos Perón, la fórmula Perón y la mujer de Perón, Perón. Este golpe de Estado, a partir ya de 1957, se empiezan a tornar como represivos. Empieza a haber fusilamientos,
Cualquiera que usted le pregunte a un abuelo, en el 55, por ejemplo, bombardearon la Plaza de Mayo, en el 57, en el 56 fusilaron a todos, hubo como una contrarrevolución y los fusilaron a todos. Pero lo más peligroso se observa a partir de 1966. En 1966 se empiezan a colocar por encima de la Constitución estatutos de las dictaduras, estatutos del régimen. O sea, la Constitución empieza a caer en un pozo sin fondo. Por ejemplo, están los estatutos de la Revolución Argentina, los estatutos del proceso de reorganización nacional del año 1976. Por lo tanto, ya estamos hablando de una infraconstitucionalidad. Bien. Eso lo dejamos, y bueno, y obviamente después está igual en la famosa la dictadura de Onganía del 66 al 72 se llamó dicta blanda. ¿Por qué? Porque obviamente una dictadura, pero, qué sé yo, capaz que se juntaban 800, una manifestación de 5.000 personas a protestar y como mucho les podían, los corren a palos, a veces había de vez en cuando, bueno, el Cordobazo hubo algunos muertos, porque fue una protesta un poquito más escalada, pero era dentro de todo, como en la época que estábamos en el Mayo francés de 1968, épocas de rebeldía, de que los jóvenes empezaron a sentir con la posibilidad de gobernar este mundo, de cambiar las cosas. Eso fue el famoso Mayo francés, 1968. O sea, una época de liberación, de que empiezan los movimientos hippies, los movimientos que tratan de alguna manera de pacificar el mundo. Estaba la guerra de Vietnam en ese momento, el rechazo unánime a la guerra, la paz, la democracia. Bueno, todos estos jóvenes que antes no tenían en la mente esto, empezaron a tenerla a través de todo lo que provocó el Mayo francés. Bueno. Bien, entonces, y en 1976 ya vamos a hablar, ya directamente existió un terrorismo de Estado, ¿ok? Que es otra cosa, algo que nunca se había visto en Argentina. Sí se había visto en Latinoamérica, pero nunca se había visto en Argentina. Una represión a escala, subrepticia, desaparición forzada de personas, robo de bebés, torturas, contrainteligencia, infiltrados. Bueno, se había visto en América, pero en Argentina recién, igual ya en 1973, ya en épocas de democracia, ya en 1973, todas estas organizaciones que empezaron a operar con la dictadura ya existían en sí, como la AAA, por ejemplo, que era una parte de derecha del gobierno peronista, que realizaba este tipo de desaparición forzada de personas, asesinatos selectivos, etc. ¿Está? Con la excusa siempre de combatir el terrorismo internacional, el marxismo, el foquismo, el guevarismo, llamarlo como se les ocurra. Bueno. Pero bueno, ahora vamos a volver un poquito. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta ahora? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Ahora vamos a volver un poquito para atrás hacia el año 1930 en el mundo. Quiebre económico. La gente otra vez comiendo tierra, comiendo las lombrices, cocinando paloma, como en la época de nuestros bisabuelos que se vinieron acá a Argentina. ¿Está? Hambruna, pobreza, Europa atrasada. Y en Alemania tiene la particularidad que siempre siempre Europa fue dominado por dos estados, Francia o Alemania, y los ingleses, que nunca los dominó nadie, pero siempre manejaron todo. ¿Estamos? Bien. O sea, siempre fueron como que fueron los que intervinieron para un lado o para otro, a veces en contra de los franceses, a veces en contra de los alemanes, para mantener el equilibrio europeo. Pero las dos potencias de Europa son Francia y Alemania. En la época de Napoleón, Francia conquistó Europa, hasta que Inglaterra le dijo, basta, se metió y arregló todo. ¿Estamos? Pero en este caso,
Alemania había sido humillada en la guerra, había sido derrotada. En realidad derrotada no tanto militarmente, sino que la Primera Guerra Mundial fue una guerra muy absurda, de trincheras. Imagínense que cavaban trincheras cada 10 metros, llenaban los alambrados y las guerras eran, salía uno a la trinchera con el arma y la bayoneta, y a veces para ganar 50 metros morían 10.000, 12.000, 15.000 personas, porque eran guerras así. Si ustedes ven alguna película de la época, salían de la trinchera, corrían y en el medio tenían todo un nido de ametralladoras y ninguno sobrevivía. Entonces no eran las guerras como antes, que eran cuerpo a cuerpo, sino que tenían que correr un terreno y eran arrasados. Y así, uno para un lado, otro para otro. A veces se quedaban en la trinchera 2 años sin hacer nada. Empezaron un ataque con gas. En ese momento no existían aviones, no existían los tanques de guerra. O sea que era una guerra totalmente estática, que lo único que producía eran innumerables de víctimas, heridos, y en el que no lo mataban las balas, lo mataba la peste, lo mataba los piojos, lo que ustedes quieran, les podía pasar. Entonces Alemania, si bien no perdió, porque no hubo ninguna batalla fundamental que haya sido una derrota clara, se rindió a Alemania. En 1918 y firma un tratado de paz totalmente humillante. Tiene que ser un territorio, no puede militarizarse, no puede comprar armas, tiene que pagar una fortuna en indemnizaciones. Entonces se creó todo un recelo en el pueblo alemán contra esta. Y esto fue capitalizado por un joven cabo austríaco llamado Adolf Hitler, que a través de toda esta prédica nacionalista, xenófoba, echándole antisemita, empezó de alguna manera a levantar el ánimo, el espíritu de los alemanes, ¿está? Y de alguna manera a tratar de rebelarse contra ese tratado y rebelarse contra el orden impuesto a Alemania. Entonces, lo que tiene Alemania, a diferencia de Francia y de otros países, es que siempre tuvo una tasa de natalidad superior. Por lo tanto, por más que hayan muerto 3 millones de soldados, a los 20 años ya había repuesto esos 3 millones de soldados, a través de los nacimientos, etc. En cambio, Francia, todos estos son países con menor natalidad, que les costaba mucho después reponer sus soldados. Imagínense, por ejemplo, en Paraguay, chicos, cuando fue la guerra de Paraguay, hoy en día en Paraguay hay 70% de mujeres y 30% de hombres. Nunca pudieron recuperar todos los muertos en 1868, imagínense, en Europa. Porque eran los hombres los que iban a la guerra. Bueno, apostilla aparte. Entonces, empezó de alguna manera a gestarse todo un movimiento que después iba a tener graves consecuencias, iba a provocar un cimbronazo en el mundo, iba a cambiar la concepción jurídica. ¿Por qué? Porque antes nosotros siempre nos manejamos con el principio de legalidad. Si ustedes van a ver a un personaje austríaco que se llama Hans Kelsen. Hans Kelsen fue el creador de la teoría positivista del derecho. ¿Qué quiere decir la teoría positivista hacia grandes rasgos? Que el único derecho válido es el derecho positivo, el derecho que está escrito en una norma. Estamos dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. A contrario de los naturalistas que decían que no, que había principios superiores, no escritos, que decían, no, acá lo importante es la ley, y hay que apegarse a la ley. ¿Estamos? Entonces, todos estos años la teoría positivista de Kelsen estuvo en boga, era unánime, porque el justnaturalismo había dado interpretaciones supralegales de muchos temas. Entonces, nada más hoy imperaba en Europa la teoría positivista. ¿Estamos? Pero fíjense que esta teoría positivista fue la que dio de comer, la que alimentó el sueño de Hitler. ¿Por qué? Porque cuando Hitler llega al poder, establece una ley confinando a los judíos, establece leyes de adoctrinamiento de niños, establece leyes de eugenesia, o sea, de hacer experimentos o matar a otras razas que sean consideradas inferiores. Todo eso en la Alemania era legal, chicos, legal, no era un invento de nadie.
No era un loco que... No, estaba en la ley alemana. Por lo tanto, el mismo derecho se convirtió en arma. ¿Por qué? Porque los jueces empezaron a obedecer esas leyes. Obviamente eran todos fanáticos nazis, ¿no? Porque eran positivistas, ¿está? Pero la excusa del positivismo llegó a la locura de la Alemania nazi. Entonces, bueno, ustedes saben, hay una gran guerra entre 1939 y 1945 que produce millones de muertos y tiene como consecuencia fundamental la existencia después de dos bloques, un bloque soviético comunista y un bloque capitalista, los cuales Estados Unidos ayuda a toda Europa con dinero para que de alguna manera resurja y puedan frenar el comunismo dentro de Europa. Pero acá está lo importante, en 1945, chicos, se quebró totalmente el positivismo, apareciendo una escuela crítica del derecho, el realismo jurídico, y de encontrar posibilidades. Por ejemplo, y con esta idea voy cerrando. ¿Alguien sabe qué pasó con los criminales nazis? ¿Los juzgaron? ¿Alguien tiene idea? ¿Se acuerda? Sí, algunos sí, otros se escaparon. Bueno, pero los que juzgaron, ¿se acuerdan cómo se llamaron esos juicios? Los de Nuremberg. Juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, muy bien. Los juicios de Nuremberg, acá no los juzgó la justicia, sino que los juzgaron los mismos vencidos, los mismos vencedores. Había un juez inglés, un juez francés, un juez ruso y un juez norteamericano. Pero lo primero que dijeron los tipos, pero pará, ¿cuál fue la primera defensa que escribieron los jerarcas nazis? Algunos se tomaron el cianuro antes y se murieron solos. Pero bueno, ¿qué les parece que fue el principal argumento para no ser juzgados? ¿Ellos que cumplieron con qué? Con la ley, Cumplieron con la ley alemana, exacto. A mí no se me puede jugar, yo estoy cumpliendo la ley alemana. Si yo no cumplía con la ley, yo terminaba... a mí Hitler, o sea, la obediencia de vida de 1976, ¿estamos? Yo manejé los campos de concentración, pero bueno, los campos de concentración eran legales, yo tenía que cumplir. Bueno, entonces, ¿cómo hacer de alguna manera? Entonces empezaron de alguna manera, porque no eran... porque los crímenes de guerra, chicos, antes existían lo que se llamaban crímenes de guerra, que era la violación a las normas de guerra. Por ejemplo, no tomar prisioneros, ¿tá? Si uno se rinde, lo tiene que tomar prisionero, no lo puede matar. ¿Estamos? Había una convención de Viena sobre crímenes de guerra que era anterior, que los bandos beligerantes siempre respetaban. ¿Estamos? Por ejemplo, si había uno que venía con la bandera blanca a negociar, no se lo podía bajar del caballo de un tiro, porque había normas de la guerra. Estas normas de la guerra se aplicaban a los soldados, no se aplicaban a la población. En la Segunda Guerra Mundial se atacó a la población, a los civiles. Murieron 6 millones de judíos, el holocausto judío, la Shoah judía, gitanos, minorías en el este europeo, fueron todas pasadas por las armas. Estamos enviadas a campos de concentración, torturadas. Por lo tanto, se necesitaba algo más. Y empezaron a destilarse la idea de los crímenes contra la humanidad, y acá voy dejando un poquito la clase, en virtud de que existen principios inderogables de derechos humanos, que están vigentes, que están reconocidos por todos los estados, que impiden estas atrocidades. Que hace que, si bien no están en la ley, no hay un código, hace a la esencia del hombre, hace a la humanidad, y hace a la condición del hombre como tal. ¿Se entiende? Y vamos a dejar, y les dejo ahí la clase, porque después en la última clase vamos a ver esta última etapa del constitucionalismo. Es un constitucionalismo globalizado, con fundamentos en el ser humano, en la protección de los derechos del hombre. Estos derechos de tercera generación. Pero no podemos entender qué son estos nuevos derechos si no entendemos de dónde viene, por qué se crearon, cuál fue la crisis que hubo en el positivismo, que hizo que se dio la necesidad de una protección mundial de los derechos humanos.
que empezó en 1945 el juicio de Nuremberg, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, tratados internacionales, que se fueron hoy en día tenemos una Corte Penal Internacional en Roma, tenemos un código de delitos, un código de delitos flagrantes contra la humanidad, como el genocidio, el apartheid, la desaparición forzada de personas, están todos tipificados en textos internacionales. Pero fíjense, y con esto cierro. ¿Ustedes saben cuáles son los dos únicos países que no firman estos tratados internacionales de derechos humanos? Aparte, salvo el de 1945, 1948, la Declaración de la ONU del Hombre y del Ciudadano. ¿Saben cuáles son los dos estados que nunca lo firmaron? La Unión Soviética puede ser. No, la Unión Soviética, algunos tratados firma. China también, algunos tratados firma. No todos, pero algunos firman. Derechos humanos no solamente me refiero a la vida, sino medio ambiente, etc. Porque no es también un derecho humano el derecho a un Estados ambiente Unidos. sano. Estados Unidos, sí. ¿Qué les Alemania. parece? No. Un país que está ahora, que ahora empezó a bombardear Palestina. Israel. Son los dos países que no firman tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque exigen, Israel no los firma, Estados Unidos exige inmunidad para sus soldados, porque están interviniendo siempre. Entonces, por eso nunca firman estos tratados de derechos humanos. No son miembros del Tribunal Internacional de Roma, no fueron miembros de los tribunales penales creados para el genocidio de Ruanda, de Serbia, de los Balcanes, no forman parte del mundo. Bueno, por eso fíjense, chicos, a veces la doble moral de algunos estados. Aman la libertad, pero no se someten a normas internacionales y la libertad la interpretan como la libertad de ellos. ¿Está? Bueno, Agustina, ¿dónde estás? Acá. Bueno, a ver, explica. Yo ya voy cortando, alguno que se haga hospedador, porque si yo cierro la sesión ahora, vos te podés... Poneme a mí si querés. A ver, para. ¿Cómo era esto? Los 3 puntitos, ¿no? Ay, los 3 puntitos, ¿dónde están? Acá. No, para. Están los 3 puntitos. Si querés ya dejá de grabar de la clase. Ahí está. Ya estás hospedadora. Bueno, entonces yo ahora puedo cerrar teóricamente la sesión o me pongo en... No, deja, por las dudas, no, ya sé que se cierre todo, me pongo en... Saco la cámara. Bueno, chicos, los dejo a cargo de los ayudantes. Está Aldana, está Agustina, está Sebastián, ahí lo veo. ¿Alguien más está, chicos? Bueno, les voy a explicar ahora hasta las 9 cómo seguimos con este práctico y con este práctico. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta les quedó, chicos? De mi parte no, profe. Bueno, chicos, nos estamos viendo el lunes. Acuérdense, 10:45 el lunes. Dale, gracias. Muchas Dale, gracias, profe. hasta luego.